yo quería saber solo esta introducción. No era para condicionarte nada. No. No fue mi intención hacerte ninguna condición. Simplemente con la idea de ver si provocamos un debate. Y si de la provocación de ese debate y de lo que saquemos para afuera, surjan las nuevas ideas, las nuevas consignas, el nuevo lenguaje. Porque lamento decir con mucho dolor en el alma que escucho y leo a un montón de compañerazos, los cuales amo, pero que no se han salido de su vieja historia. Y la realidad nos cambió toda. Y un descerebrado como el que llegó a la presidencia ha terminado de cambiarnos todo. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Ahora Roberto nos va a decir cómo. No, bueno. Bueno, primero el agradecimiento a Hugo, que siempre es muy generoso y me invita, y a todos ustedes poder intercambiar opiniones, porque esencialmente es eso. Yo no puedo, que de algún modo hace 25 años que trabajo con Cristina de algún modo, entonces no es tan fácil, de que estaba adscrito a su despacho como senadora. Pero yo me voy a referir, y porque uno está influido por el tiempo que vive y con cierto pesimismo, me voy a referir a la decadencia argentina. Digo, nosotros, para no entrar a polemizar si la década ganada, que el país no creció, es cierto que a partir del 2013 entra en un ida y vuelta, vamos a situar en la presidencia de Macri y en la presidencia de Alberto Fernández, 8 años, que nos traen hasta acá. Son 8 años que de algún modo se articula y nos traen hasta acá. Y voy a situar, o intento situar, cuestiones que son singulares de la Argentina respecto del mundo y que de algún modo nos convierten en un país decadente. El primer punto es que ningún país del mundo, ninguno, tomó la deuda con el Fondo Monetario Internacional que contrajimos nosotros, en la magnitud. Ningún país del mundo se admitió la fuga de todas esas divisas y después vino un gobierno y lo convalidó con honrosas excepciones, la crítica de Máximo en su momento y demás. Y quien produjo semejante cosa está caminando tranquilo, hace política, cerró todas sus causas, ¿no? Digo, hay una debilidad del movimiento nacional y popular. Porque después de el proceso de la toma de la deuda con el Fondo Monetario Internacional en la magnitud de 45.000 millones de dólares, detrás de eso viene Ucrania. 57. No, 57 el acordado. Pero acordaron el 57, que no sé qué va a pasar ahora con esa diferencia. Pero digo, haber recibido 45.000 millones de dólares en un año y medio, que no queden en las reservas, que el gobierno no estabilice, y el presidente que hizo eso, ahí anda. Hay una debilidad del movimiento popular. Detrás de eso viene Ucrania, con Zelensky, que ha dicho sea de paso estuvo en la Asunción. Un par y así los hay. Y Egipto, que es un país que producto de sus crisis, la primavera árabe fallida y demás, también es un país que perdió peso como potencia regional, hoy Egipto. Es una cuestión decadente, digo, ¿cómo puede ser que cómo no funcionan los mecanismos institucionales, los mecanismos participativos, populares, que impidan una cosa de esta? Porque se hizo también en un gobierno democrático, no es que se hizo en una dictadura, bueno, no. 45.000 millones de dólares. No los tomó nadie. Y no quedó un dólar en las reservas. Todo eso en menos de 2 años. El segundo punto, que yo creo que es otro síntoma de decadencia, es que ningún país del mundo hoy, en el mundo hoy, está discutiendo abandonar su moneda. Más bien todo lo contrario, están buscando mecanismos para desdolarizar su intercambio.
Y el tercer punto es que ningún gobierno en el mundo hoy y ningún país está tratando de reducir la participación del Estado en la economía, vía privatizaciones, desregulaciones, aperturas. Todos están planteando un mayor intervencionismo estatal, mayor nacionalismo económico en este escenario. Es decir, cómo la Argentina llegó a este escenario en 8 años. Y acá me voy a referir, porque uno siempre se compara con las otras dos economías de mayor tamaño de América Latina, que son las con las que hay que compararse, México y Brasil. En México gobierna AMLO y va a reelegir Morena probablemente, y está planteando una constitución o una reforma constitucional protectiva, de mayor intervención estatal, de mayor ampliación de derechos. En Brasil gobierna Lula, que ha hecho una cuestión heroica, porque de la cárcel alcanza su tercer presidencia. Lo cual no es poco, ¿eh? Y acá, una comparación, Bolsonaro-Macri. Bolsonaro tan brutal o más que Macri. Ahora, Bolsonaro no le dijo a los brasileños enamórense de Lagarde. Bolsonaro puso un ministro que dijo, Guedes, que dijo, voy a privatizar Petrobras, voy a cerrar el Banco de Desarrollo, voy a abrir el mercado para que la industria brasileña compita en el mundo. No pudo mover un papel en 4 años, no pudo. El mayor daño a la industria que le hace el ministro Guedes o Bolsonaro es una tasa de interés muy alta respecto al tipo de cambio, que es lo que lo lleva a la confrontación de Lula ahora con el Banco Central. Ahora, este llega y manda un proyecto de ley para privatizar el Banco Nación, privatizar YPF y todo un listado de privatizaciones. Ahora, ¿qué fue lo? También Bolsonaro, si recuerdan, planteó que iba a mudar la embajada de Brasil de Tel Aviv a Jerusalén. No pudo tampoco. Digo, ¿cuál fue el efecto? ¿Qué pasó? Las Fuerzas Armadas brasileñas, los empresarios industriales, cierta dinámica del movimiento popular brasileño que le permite a Lula volver al gobierno en una elección muy disputada. Algo hay. Y Bolsonaro en Brasil no puede salir de Brasil. Y hizo una movilización el otro día porque tiene miedo de ir preso. Digo, Macri lejos está. Macri se va a jugar al bridge, a no sé dónde. ¿Algún problema el movimiento nacional y popular argentino tiene? Y un poco lo que dice, dejemos de hablar del pulqui porque los brasileños fabrican aviones y nosotros viajamos en los aviones que fabrican ellos. Hay un tema con nosotros. Digo, estas cosas son las que yo creo que colocan al peronismo en una situación extremadamente incómoda. Extremadamente incómoda. Que se expresaron, y lo puedo decir habiendo estado dentro del gobierno, algún día voy a escribir sobre eso, en las disputas al interior del gobierno. ¿En qué contexto? Lamento que no esté Juan Gabriel, porque en un contexto internacional, que en realidad lo que define mi salida del gobierno es la discusión de cómo afrontar la guerra respecto al impacto de precios internos, o el impacto que iba a haber. En un contexto internacional, porque digo, la indulgencia que uno tiene con Menem, es decir, bueno, cuando pasó la apertura, la desregulación, las privatizaciones, el mundo iba para ese lado. Y era unipolar, y Estados Unidos... Hoy hay una fractura de crisis de hegemonía en el mundo que es favorable a la Argentina. No solo porque pone en valor la producción primaria de la Argentina, sino porque hay un bloque político, militar, económico que quiere jugar con nosotros, o que por lo menos procura acompañarnos. Con un liderazgo muy importante de Lula, digo, muy importante de Brasil para la Argentina.
¿Y por qué no se aborda ese escenario internacional durante el gobierno peronista? Digo, esto es raro. Paradójicamente, el único que jugó ese partido casi más por necesidad que por convicción fue Massa en el último tiempo, cuando logra una masa crítica de fondos que vienen del SOC chino y del fondo catarí para poder pagarle al Fondo Monetario Internacional, y dice hay otro prestamista de última instancia. Y ahí funcionó en los hechos empíricos la existencia de otro bloque. Pero no hubo ninguna vocación de abordar esa existencia y trabajar con ese bloque. Ni aún después del triunfo de Lula en Brasil. Digo, ¿por qué digo esto? Porque Perón tuvo el escenario de la Guerra Fría y evidentemente favoreció la reconstrucción europea, los precios internacionales, y Perón cabalgó en eso con un escenario autónomo y con una visión al final, antes del golpe brutal de la fusiladora, de que no iba a haber guerra entre Estados Unidos y Rusia y que había que buscar algún tipo de alineamiento con Occidente. Digo, eso se da a partir de la guerra de Corea. Bueno, hay varios escritos sobre eso. Bueno, Menem tuvo el mundo unipolar, la caída del muro, una inserción subordinada. Néstor asume con la crisis que provoca el atentado a las Torres Gemelas y la emergencia de China como potencia económica, la recomposición de poder militar y económico de Rusia, la salida de la crisis para que eso no funcionara. Y hoy hay en el mundo un escenario que es favorable a la Argentina. No es cierto que no hay un escenario no favorable a la Argentina, al contrario, hay precios internacionales altos, hay un bloque político económico que está dispuesto a, digo, la mitad de las reservas son el SUA chino, porque eso tampoco damos cuenta de eso. Digo, no se abordó. En el cual Bolsonaro no puede hacerle el daño a Brasil que Macri le hace a la Argentina porque hay fuerzas internas que se lo impiden. Acá no funcionaron las fuerzas internas. O todo se agota en votar en la Argentina. Y esto viene a cuento lo que dice Hugo. No, votamos a Milei hace lo que quiere con la Argentina. Votamos a Macri y el movimiento popular no puede revertir después eso. O le cuesta mucho, o no lo intenta, porque tampoco hubo una reversión, es cierto, en favor del gobierno del Frente de Todos, que no empeoró la situación de Macri, de hecho la mejoró un poquito. Pero no revirtió el escenario que nos dejó Macri, sobre todo en el tema deuda. Bueno, hay ciertas debilidades en el movimiento nacional y popular argentino. Y ahora, Milei resueltamente avanza, por eso digo, también hay cierto grado de indefensión en todo esto. Avanza resueltamente en romper el pacto confederal de 1994. Todos criticamos la Constitución de 1994, pero hoy nos parece maravilloso a la luz de lo que se viene. Digo, la Constitución de 1994 estableció un pacto fiscal cuyo garante era la provincia de Buenos Aires como proveedora de recursos a las provincias de menor porte. En una alícuota de coparticipación desventajosa, podríamos decir la Pampa húmeda, también Córdoba, también Santa Fe. Pero en general, lo que mantenía unida a la Argentina en ese pacto confederal era que las provincias de menor porte, con la posesión del subsuelo de sus recursos naturales,
se integraban a la Argentina a partir de que la Pampa Húmeda iba a ser la proveedora de liquidez y recursos. Ese esquema más o menos funcionó. Funcionó tanto, y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que fue el pedido de Alfonsín en el imaginario erróneo de que iba a hacer un movimiento socialdemócrata, que bueno, no pasó. Funcionó tanto que los presidentes peronistas, La Rioja y Santa Cruz, fuera de la Pampa Húmeda, los antiperonistas de la Ciudad de Buenos Aires, que le ganan la elección a 2 gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Sí. De la Rúa contra Duhalde, Macri contra Scioli. Fíjense si el sistema de 1994 funcionaba. Alberto Fernández es otra cosa. Es una rara avis peronista porteño sin votos, o pocos votos, sustentado por la provincia de Buenos Aires, esencialmente con Cristina y con Massa. Los dos. Ese es el esquema del Frente de Todos. O sea, evidentemente ya hay reacciones contra el pacto del 94 en el gobierno del Frente de Todos. Milei va a destruirlo. Ahora, si se rompe el pacto confederal y no hay proyecto de nación que lo reemplace, porque va a destruirlo porque no hay proyecto de nación que lo reemplace, porque sabe esta debilidad, y está muy bueno lo que plantea Hugo para la discusión, es lo que pone en riesgo la Argentina. Porque además, si empezamos a pensar que hay provincias que son dueñas del subsuelo y se ha puesto en valor su producción primaria, bueno, pueden sentirse menos tentadas de integrar un pacto confederal. Todavía no. Ahora, Milei va a romper eso. Y en el debate presidencial, Schiaretti, con muy buen criterio y mucha lucidez, plantea otra cuestión, que es la que fue abordada por el electorado: el voto contra la provincia de Buenos Aires. Porque, bueno, justamente era la pelea del pacto. Es decir, un gobierno surgido de un peronista porteño con apoyo de la provincia de Buenos Aires empieza a ser cuestionado, y lo que se cuestiona en el debate presidencial con mucha potencia, con mucha claridad, digo, en favor de Schiaretti, que ¿por qué Córdoba tiene un modelo agroindustrial que funciona? Está bien, son 4 millones de habitantes contra 16. ¿Y por qué la provincia de Buenos Aires tiene un modelo agroindustrial conflictivo y que no funciona? Esta es una discusión que se dio, solapadamente se dio. Y todo el país en el balotaje se tiñó de violeta, excepto la provincia de Buenos Aires. Por eso Milei va a romper directamente el pacto confederal del 94. En el pacto de mayo que él propone la revisión de la coparticipación federal, una reforma constitucional sin convocar asamblea constituyente. Digo, uno puede decir que Milei es un loco. Yo creo que es un líder mesiánico y está convencido de su causa. Ahora, que es tonto, no, Es tonto, no. Y un poco lo que decía, y yo estuve el otro día en la apertura de sesiones de la gobernación de la provincia, y evidentemente el desbalance fiscal es una cosa que va a pesar. Entonces, la pregunta es, si se rompe el pacto nacional de post-reformas de mercado de los 90, porque en definitiva la Constitución del 94 ancla la reforma de mercado de los 90 de algún modo, y transforma lo que antiguamente era un proyecto nacional. Esto que voy a decir es una herejía, pero es real, así que sabrán disculpar. La realidad es que los proyectos nacionales en la Argentina circularon siempre en las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica y los sindicatos, como visión o cosmovisión de la Argentina corporativa. Después las reformas de mercado que rompen eso se rearman en la Constitución del 94, de algún modo. Y ahora Milei va a romper eso.
¿Y cuál es el proyecto de nación que queda? Porque si Argentina es una confederación de provincias, conforme a los pactos preexistentes, ¿dónde está el Rosas? ¿Es Axel el Rosas de esa confederación? Que le da una entidad nacional a esa confederación. ¿O es Milei rompiendo todo y los gobernadores aceptando una discusión distinta en el marco de la fragmentación? Porque esto es lo que se va a discutir mañana, entre otras cosas. Si realmente hay un nuevo pacto fiscal, que bueno, comentábamos antes la caída de la recaudación y todo eso en la coyuntura, pero también hay un intento de discusión distinta, o reaparece un movimiento nacional popular que unifique la Argentina de nuevo. Yo no digo que la Argentina se va a fragmentar, se va a balcanizar. Lo que digo es que el pacto confederal del 94, Milei va a romperlo, y lo está rompiendo. Y lo que digo también es que Córdoba planteó por primera vez, que es algo que ya viene de la Sota, no en vano él fue embajador en Brasil y debe haber copiado parte del modelo brasileño de la imbricación agroindustria de un modo distinto y no conflictivo, de plantear que el modelo provincia de Buenos Aires, con un conurbano que permanentemente se industrializa, se desindustrializa, que requiere asistencialismo y con un campo altamente concentrado en su explotación, mucho más que Córdoba, rentista, porque no intenta, no ensaya agroalimentos, y que entran en conflicto todos los años, y yo ahora que estuve más cerca trabajando con Verónica Magario, todos los años tenemos la discusión de la ley impositiva sobre el impuesto inmobiliario rural, y discusiones brutales. Digo, entonces, ¿es este el esquema de un país que plantea, bueno, un sector, el cordobesismo, no en vano ya llora, asume los protagonismos que asume, como portador de un modelo viable, contra el modelo provincia de Buenos Aires? Habría que contar las migraciones y qué sé yo qué, pero ya. Es decir, la visión del Gran Buenos Aires, receptor de lo que nosotros llamamos el Estado presente, y para un sector importante de la población, los planeros subsidiados. No. Hay una discusión sobre eso. Y el modelo Córdoba lo decía, y Córdoba pasa ahí. Y Milei, que golpea, va y golpea, directamente. Directamente va y golpea. Y no avanza todavía con el consenso, que eso lo va a pedir el fondo, el consenso fiscal, limitar los tributos provinciales. Digo, me parece que estamos en un momento muy difícil, porque insisto, hoy, más allá de las críticas que Hugo le hace al liderazgo de Cristina, que uno puede compartir, donde hay una recepción del modelo proyecto nación superador de esta discusión y que pueda abordar un escenario internacional que, insisto, para mí es favorable. Ahí faltó audacia para abordarlo, insisto. Ahora, ¿dónde está la imbricación que nos permite discutir esto? ¿Van a ser los gobernadores los que lo discutan? ¿Van a ser los intendentes del conurbano? Porque también, y esto es algo que hacía Cavallo en el gobierno de Menem, yo creo que Milei especula con el estallido en las provincias. Para si vieron o no hicieron el ajuste, la culpa, recordemos Santiago del Estero, memorable estallido durante los 90, pero hubo en Jujuy, en Chubut. También los intendentes, porque la otra visión es que las intendencias se han convertido en piso de ciudadanía. Eso también pasa. Entonces yo, para cerrar acá y no aburrirlos más, digo, vamos a situar que el movimiento nacional y popular está en decadencia.
o ha experimentado un proceso de decadencia. Vamos a situar que Milei busca romper el pacto constitucional de 1994, que tampoco nos dedicamos a reformarlo, pero que existía y es una constitución. Y vamos a situar que la puesta en valor de las producciones primarias por la suba de precios internacionales, por la guerra y la crisis de hegemonía, es un elemento muy favorable si se aborda, pero también puede ser muy negativo porque nos consolida un modelo extractivista. Veremos qué se discute. Yo lo dejo acá, Muy bien. no quise deprimir, pero estoy transmitiendo mi impronta. Tratando de cómo lo dejar Lo interesante creo que del planteo, Roberto, es que le has puesto una visión histórica distinta a la que habitualmente tenemos en el peronismo. Es que lo que se discute mañana no es menor, ¿eh? Efectivamente, hoy me hubiera gustado que estuviera aquí en Negro Pessoa, Claro. que si hay alguien que sabe De eso. de provincia, Sí. de pactos y de orden. Bueno, algunos hijos quedan. Bueno, ahí está, de- yo estoy esperando que Gastón diga algo. Y las dos chicas de al lado ni te cuento. Bueno, Gracias por lo de chicas. ay, seguro. Pero nuestra visión del federalismo, después de pasar muchos años en Hacienda, es un poco negativa. Es un poco Lo podemos difícil. hablar Bueno, después si quieren. coercitismo fiscal. ¿Cómo? La etapa del coercitismo fiscal. Bueno, de cualquier manera, me parece que lo que vale la pena pensar y entre todos aportar es cómo ve cada uno desde su lugar, de qué manera encararía un proceso que abarque, por un lado, una etapa organizacional de todo esto, que tiene enfrente lo que acaba de decir claramente Roberto. Yo le voy a agregar una pequeña cosa, que la etapa internacional es favorable, pero está en un momento muy dificultoso, Sí. a punto de guerras que se profundicen y que sean más terribles de lo que son, y con una economía china que empieza a retraerse muy fuertemente, al punto que el litio acaba de bajar el 80% de su valor. Y nosotros esperábamos una cantidad de divisas, de acá va a pasar. ¿Y por qué? Porque China se está planificando de otra manera y le da vuelta a un montón de cosas. No con los alimentos, eso va a seguir, pero hay algunas otras cosas que van a parar. Pero no importa, quiero decir que la coyuntura internacional requiere de una visión geopolítica que es la antítesis de lo que hoy tiene planteado este gobierno. Absolutamente la antítesis. Absolutamente. Absolutamente. Por eso es singular que no pasa en ninguna parte del mundo esto. Es una cosa que no se puede creer. Escuchar las cosas que se escuchan, las cosas que dice todo el gobierno con la canciller a la cabeza. Ya Bueno. es una cosa de loco. La canciller recibió un representante de un país que no existe, como Taiwán, nunca vi. Bueno, me gustaría escuchar alguna opinión en torno a, y no sé si querés ya plantearnos algo, ¿qué abarca el movimiento nacional hoy? Ah, bueno. ¿Cuál es el movimiento nacional? ¿Dónde está? ¿Quiénes son? Porque me parece que esa es Eso una de las... sería presuntuoso en mi parte responder No, bueno, pero eso. por lo menos ir tirando las puntas sobre eso, porque si no, vamos a repetir los viejos discursos de movimiento nacional que tenemos anclados. Yo Bueno, por lo la menos no sé Argentina si- corporativa, cuando yo la mencioné, tenía mayor cohesión social, sí. Hoy no la hay.